¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelentes. Les saluda su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos comparativa. De un lado tenemos la VGR 285 y del otro la Kemei 90-4. Y vamos a estar comparando estas dos maquinazas. ¿Cuál será mejor que cuál? Vamos a estar analizando sus características, su diferencia y así de repente usted pueda tomar una mejor decisión al momento de adquirir uno de estos dos equipos. Y recuerden que les voy a estar dejando link de compra en la descripción en el primer comentario fijado. Así que mi gente, empecemos con esta comparativa. Bien, mi gente, lo primero que vamos a estar analizando es conociendo las especificaciones de cada equipo. Lo voy a estar dejando por aquí las especificaciones de la VGR y acá las especificaciones de lo que es la Kemei. Vamos a iniciar con la VGR. Tenemos un motor rotativo de alto torque que llega hasta las 9000 revoluciones por minuto y tenemos en este equipo dos velocidades. 7500 revoluciones y 9000 revoluciones por minuto. Acá tenemos un motor rotativo sin escobillas de 7500 revoluciones por minuto, una sola velocidad. Hablando de lo que es la batería, ambos equipos cuentan con 150 minutos de uso continuo y ambos se cargan en 2.5 horas, el mismo tiempo, prácticamente la misma capacidad en lo que es su batería. Hablando del funcionamiento de su palanca, ambos equipos tienen una palanca de gradación con 4 clips y 5 posiciones. Tenemos que ambos también se cargan a través de USB-C, pero el Kemei se carga a través también de estos pines para su estación de carga. Materiales de construcción. La VGR tenemos aquí metal y tenemos un plástico de bastante buena calidad en la parte superior, y en la Kemei está completamente fabricada en plástico. Los que no han visto el video de la Kemei, ya yo lo hice, y la verdad una de las cosas que no me gustó mucho de la Kemei fueron sus materiales, que son un poco frágiles, no son de tanta calidad. Hablando de lo que es su cuchilla, ambos equipos nos traen cuchillas Faber con revestimiento en DLC. La cuchilla interna de la Kemei es cuchilla metálica y la cuchilla de la VGR es cuchilla de cerámica. Y más que todo, esas serían las características de ambos equipos. Siguiente comparativa y vamos a estar viendo su ergonomía. Bien, como vemos aquí, ambos equipos son la verdad bastante pequeños, bastante compactos, pero el VGR es un poco más pequeño y la diferencia es que la Kemei, aunque es pequeña, tiene una forma un poco más cuadrada y la VGR sí tiene una forma más redondeada. Si yo le tuviese que decir cuál de las dos para mí es más cómodo, la verdad ambas son bastante cómodas, pero me gusta más la ergonomía y cómo se siente en mano la VGR, porque me da la impresión de que a pesar de que es pequeña, tiene un peso bastante aceptable, un buen peso para también brindarnos lo que es buena precisión y que sintamos que tenemos un equipo de buena calidad. Eso es lo que me da la impresión de esta VGR 285, que es un equipo de más calidad que la Kemei. La Kemei es un equipo más liviano, la verdad también es ergonómico porque es pequeño, pero la sensación en mano no son iguales a la VGR. La VGR es un equipo un poco más premium porque tenemos materiales de construcción de más calidad aquí en esta VGR. Así que a nivel de ergonomía, la verdad, ambos equipos son cómodos, pero en mi caso me es un poco más cómoda y ergonómica y las sensaciones en mano son mejor con la VGR. Vamos ahora a realizar una prueba de sonido para saber qué máquina tiene un mejor sonido o cuál es más silenciosa. Vamos a iniciar con la Kemei 90-4 y este es su sonido. Ahora lo hacemos con la VGR en su primera velocidad, en la segunda. La verdad, ambos equipos tienen un sonido bastante bajo, son bastante silenciosos, y a pesar de que aquí tenemos más revoluciones por minuto, la verdad el sonido en la muscular por sus materiales de construcción se siente un sonido más encerrado, más compacto. Es un sonido que es más, se puede decir, más premium. Acá el sonido de la Kemei es un poco más, se puede decir, un poco más plasticoso por sus materiales. La acústica no es igual que aquí, no sé si lo notan.
Ven a lo que me refiero. ¿Escucharon bien? Para mí ambos son silenciosos, pero me gusta más el sonido de la VGR. Ahora voy a comparar lo que es el funcionamiento de su palanca. Ambas tienen 4 clips y 5 posiciones. La Kemei funcionan de esta manera. La VGR de esta manera. Esta es la apertura de ambas máquinas, de ambas cuchillas. Como pueden ver, son aperturas similares, pero si les soy sincero, me gusta más el funcionamiento de la palanca de la Kemei. Es un funcionamiento que se escucha mejor, se siente más suave, se siente también firme y sobre todo para mí es un sistema más preciso al momento de abrir y cerrar lo que es la palanca. Así que para mí me gusta más el sistema de palanca de la Kemei. Continuemos con esta comparativa hablando de lo que son los accesorios. A nivel de accesorios tenemos bastantes similitudes, pero la diferencia es la siguiente. Para mí las guías o peines que vienen en la VGR son de más calidad y también son guías imantadas. Estas guías imantadas quedarían de esta manera, quedan bastante firmes y también serían compatibles pues con otras máquinas sin ningún tipo de problema. Pero eso sí, las cuchillas de la Kemei son un poco más baratas, más básicas. Aquí me gustan más los accesorios en lo que es la VGR, que son de más calidad. También el cable de carga que viene en la VGR es un cable trenzado, el cable de la Kemei es plástico, pero donde gana la Kemei es que la Kemei nos trae una estación de carga. Eso es bastante importante y es un accesorio que lastimosamente la VGR no tiene, no trae estación de carga. Ambos equipos nos traen cepillo para la limpieza, nos traen el aceite lubricante y nos trae sobre todo un cepillo Fade para realizar nuestro desvanecido. Así que no tenemos mucha diferencia, más que todo sería que tenemos aquí una base de carga. Acá no tenemos, pero tenemos mejores guías o peines en la VGR. Algunas diferencias y ustedes sabrán cuál valora más que cuál. Ahora vamos a estar hablando de lo que es el precio y para mí en temas del precio prácticamente tenemos el mismo precio. Tenemos un precio que puede variar entre 40 a 60 dólares en ambos equipos, así que ahí no vamos a encontrar diferencia en el precio. Esta la he visto en de 40, 60, 65 dólares y de igual manera la Kemei. El precio es variable, pero es un precio similar en ambos equipos. Quiero detenerme también para hablar un poco de lo que es la tecnología de lo que es su motor. Aunque en la VGR tengamos más potencia, más torque, en mi opinión, que en la Kemei tiene un motor rotativo sin escobilla que normalmente es un motor que es más eficiente, es un motor de una tecnología más actual que la VGR, que es un motor rotativo de alto torque. Acá tenemos un motor que en mi opinión es una tecnología mejor que la VGR, pero la verdad el motor que tiene la VGR de super torque es muy pero muy bueno. Los que han tenido la V003 saben que es un motor que no se resiste a ningún tipo de cabello, corta sin ningún tipo de problema. Y la Kemei con un motor rotativo sin escobilla también debería de tener suficiente torque, solamente que con un motor sin escobillas podemos realizar y tener mayor detalle al momento de desvanecer. Tenemos motores muy buenos en ambos equipos y más que todo sería para qué función ustedes la quieren. Para mí sería más para desvanecer la Kemei y para devastar cabello mejor la VGR por el alto torque que tiene. Ahora vamos a estar procediendo a hacer la prueba de pesos en gramos. Vamos a empezar con la VGR y la VGR tiene un peso de 285 gramos y la Kemei 90-4 su peso es de 250 gramos. Tenemos 38 gramos de diferencia y me llama la atención que a pesar de los materiales de la VGR solamente hay de diferencia 38 gramos. Así que no piensen de que cuando hablamos de que aquí tenemos metal y un plástico más resistente, la máquina es muy pesada. Como ven, la diferencia sencillamente son 38 gramos. Y quiero finalizar este video hablando de las conclusiones. Para mí tenemos dos equipos bastante interesantes, no tenemos diferencia en su precio y ya decidir cuál usted compra y cuál no
debería depender principalmente de qué función le va a dar. Si quiere una máquina muy potente, para mí la VGR está por encima de la Kemei. Si quiere una máquina más premium, para mí la VGR está por encima de la Kemei. Si usted valora mucho el sistema de palanca, la Kemei está por encima de la VGR. En autonomía, ambos equipos prácticamente están igual. En la cuchilla, la VGR calienta un poquito más que la Kemei. La Kemei prácticamente no calienta, por eso es que le digo que es una máquina más inclinada a realizar los desvanecidos que esta, porque si esta solamente la va a utilizar para quitar peso, no la va a utilizar mucho tiempo continuo. Ahora, la ventaja en la VGR es que tenemos doble velocidad, 7500 y 9000 revoluciones por minuto, que eso es bastante positivo. A nivel de accesorios tenemos alguna diferencia, me gustan más las guías y peines de la VGR, pero en la Kemei recordemos que tenemos estación de carga y ese es un accesorio ya prácticamente indispensable en nuestras estaciones de trabajo. No sé todavía por qué VGR no sacó este equipo con su base de carga, no entiendo. Nos quedó debiendo eso, de repente no podían sacar un equipo tan perfecto. Pero bueno, en opinión personal y mis conclusiones, en mi caso yo prefiero la VGR. ¿Y por qué? Porque sencillamente yo valoro mucho los materiales de construcción. Ya la VGR 003 nos ha dado y tenemos la certeza de que es un equipo que tiene un buen rendimiento, que es duradero, que a pesar de que de repente se pueda pelar la parte inferior que es de metal su pintura, el equipo definitivamente es un equipo que da la batalla, es un equipo que no va a tener problema al momento de utilizarlo con trabajo pesado, es un equipo bastante fiel, pero el Kemei a mí no me da mucha confianza por sus materiales de construcción y sus refracciones. Tenemos un equipo que no es de alta calidad a nivel de lo que es su construcción. Lo más importante en este equipo y lo que vale la pena es su motor, pero los materiales son bastante pobres en mi opinión. Es mi decepción en este equipo de Kemei. Si tuviera mejores materiales, fuera un equipo muy, pero muy bueno. Si yo tuviera que puntuar estas herramientas, yo le daría un 8.5 a la VGR y a la Kemei le daría un, voy a ser bastante duro, pero un 6.5, porque para mí los materiales de construcción son muy importantes, porque no solamente influyen en el peso, sino también influyen en el sonido, en la acústica y también en la durabilidad de lo que es la herramienta. Y obviamente si nosotros queremos comprar un equipo, queremos que nos dure lo máximo posible. Y ya aquí tenemos una garantía porque la VGR 003 nos ha demostrado que es un equipo duradero y un equipo que va duro a la batalla. Así que mi gente, más que todo, esta sería la comparativa de la VGR 285 y la Kemei 90-4. Déjame en los comentarios cuál de ustedes de esta prefiere, VGR o Kemei. Nos vemos en un próximo video.